Apuesto a que ya te sabes la historia de Caín y Abel, ¿no? Esa de los dos hermanos, los celos, el final trágico. Sí, una historia bíblica clásica. Parece como de clase de catecismo, pero te aseguro que hay mucho más por descubrir. Por supuesto, siempre hay más de lo que parece a simple vista. En esta inmersión vamos a ir un poco más allá de esos versículos que ya conocemos para explorar cómo se entiende la historia de Caín y Abel en la cultura hispana. Ah, interesante. Y nuestra fuente principal para esto va a ser la entrada de la Wikipedia en español para Caín. Ah, me gusta. Prepárate para algunos detalles que te harán ver esta historia milenaria desde una nueva perspectiva. Detalles. Cuéntame más. Por ejemplo, ¿sabías que incluso los nombres de los personajes Caín y Abel esconden pistas sobre la historia? No había pensado en eso. Caín era agricultor, Abel era pastor, pero sus nombres no son solo etiquetas. Entiendo. Se cree que Caín está relacionado con la palabra hebrea para obtener, como si se tratara de adquirir o poseer algo. Tiene sentido, ¿no? Si pensamos en el deseo de Caín de ser reconocido, de que su ofrenda fuera la elegida. Exacto. Y luego tenemos a Abel. ¿Abel? Su significado se debate, pero algunos lo vinculan a aliento o vapor, algo efímero, Como si presagiara su destino. ¿verdad? Abel, un soplo de vida que se apaga. Y esos son solo los nombres. Interesante. Si nos adentramos en la historia en sí, ya sabes, el Génesis relata que Caín mata a Abel por celos, lo que desencadena una serie de consecuencias que marcaron a la humanidad. Claro. Y en esa inmersión, lo que nos interesa es cómo se entienden esas consecuencias en la cultura hispana. Entiendo. La entrada de la Wikipedia en español, por ejemplo, destaca la marca de Caín, un concepto que ha cautivado la imaginación durante siglos. Es verdad. La Biblia no describe la marca en sí, ¿no? Es como un lienzo en blanco que cada uno interpreta a su manera. Exacto. Una marca física, una carga psicológica, un símbolo de exclusión. Cada interpretación refleja diferentes miedos, ¿no? Y también diferentes maneras de entender la culpa y el castigo. Y aquí viene lo interesante. La entrada de Wikipedia menciona que Caín, después del asesinato de Abel, fundó la primera ciudad, la civilización surgiendo de este acto de violencia. Qué paradoja, ¿no? Vaya, es como si nos dijera que la sociedad misma está construida sobre un cimiento de conflicto. Exacto. Y si todos somos, de alguna manera, descendientes de Caín. Wow, eso sí que da que pensar. Y eso es solo principio. Aún no hemos explorado cómo la literatura y la música han reimaginado a Caín y Abel a lo largo de los siglos. Eso suena fascinante. Hay mucho que descubrir todavía. La historia de Caín y Abel no se queda solo en la Biblia. Ha inspirado a artistas, escritores, músicos. Es increíble cómo este relato del Génesis ha llegado a tantas formas de arte diferentes. Y no solo se trata de volver a contar la misma historia una y otra vez. No, para nada. En la sección En la cultura popular de la Wikipedia en español Ya. hay un montón de ejemplos. Autores y músicos han usado a Caín y Abel como punto de partida para explorar temas complejos, para darle una vuelta al relato original. Por ejemplo, hay una novela española, Balada de Caín, de Manuel Vicent, que presenta a Caín como narrador. Interesante. Imagina adentrarte en la mente del supuesto villano. Es un desafío a nuestras suposiciones, ¿no? Nos hace replantearnos las cosas. Totalmente. El bien y el mal, ¿quién es quién? Exacto. Y luego tenemos a José Saramago, el premio Nobel, que en su novela Caín también nos da la perspectiva de Caín, Ajá. cuestionando la interpretación tradicional de la historia. Ya veo. Lo que me parece interesante de estos ejemplos literarios es cómo desdibujan las líneas, ¿no? Las líneas. Entre víctima y victimario. Nos hacen reconsiderar la complejidad de las motivaciones humanas. Claro, es como si nos dijeran, oye, a lo mejor hay más en Caín de lo que parece a simple vista. Exactamente. A lo mejor todos tenemos esa capacidad para la oscuridad, ¿no? Sin duda. Y esa exploración no se limita a la literatura, también la vemos en la música. En la música. Claro. Por ejemplo, está la banda de heavy metal Avenged Sevenfold, que tiene una canción llamada Chapter 4, que se centra en el tormento psicológico de Caín. Ah, sí, la conozco. Luego está el grupo de rock español Los Suaves, con su canción A Caín. E incluso la música pop se suma a la lista, con Ariana Grande haciendo referencia a Caín y Abel en su canción In My Head. Increíble. Es que es una historia que ha traspasado géneros y generaciones. Totalmente. ¿Por qué crees que esta historia tan antigua sigue teniendo tanta relevancia hoy en día? Buena pregunta. Yo creo que en el fondo, Caín y Abel representan luchas humanas fundamentales que son tan relevantes hoy como lo eran hace miles de años. Luchas humanas. ¿Como cuáles? Pues mira, a un nivel básico tenemos la rivalidad entre hermanos, ¿no? Claro, la rivalidad entre hermanos llevada al extremo.
Ese sentimiento de competencia, de querer ser el favorito, es algo con lo que la mayoría de la gente se puede identificar. Totalmente. Todos hemos sentido esa punzada de celos en algún momento, aunque no nos haya llevado a, ya sabes. A cometer un asesinato. Pero más allá de la rivalidad entre hermanos, Caín y Abel también encarnan la tensión entre diferentes formas de vida. Formas de vida. Caín, el agricultor, arraigado a la tierra, y Abel, el pastor, en constante movimiento. Ya veo, ya veo. Es casi como un símbolo de los conflictos que surgen entre las sociedades sedentarias y las culturas nómadas, entre la tradición y el cambio. Interesante. Y por supuesto está el tema general de los celos, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. Oh, sí. La historia de Caín es como una advertencia, ¿no? Una advertencia. Que nos recuerda el poder destructivo de las emociones descontroladas. Es verdad, nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Claro. Sobre lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir lo que queremos y el efecto dominó que pueden tener nuestras acciones. Sin duda, en última instancia, la historia de Caín y Abel es un espejo que refleja nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Es una historia que sigue desafiándonos, haciéndonos cuestionar y recordándonos el poder de la naturaleza humana. Exactamente. Y hablando de cuestionar, hay un punto más en el artículo de Wikipedia que me gustaría mencionar. Sí. Cuéntame. Menciona el trabajo de un psicólogo, Leopold Sonde. Sí. Y parece que le veía a Caín y Abel como una representación de fuerzas opuestas, pero no en plan bien contra mal, sino dentro de cada uno de nosotros. Exacto. Sondy decía que todos tenemos esos impulsos de Caín y Abel, deseos y tendencias en conflicto que necesitamos equilibrar. Es decir, que no se trata de ser bueno o malo, sino de encontrar un equilibrio interno. Totalmente. Se trata de reconocer al Caín que llevamos dentro, el potencial para los celos, la agresividad, la violencia incluso. Ya. Pero también de reconocer al Abel, la capacidad para la compasión, la creatividad, la conexión. Entonces, en lugar de intentar reprimir nuestro lado Caín, se trata más bien de entenderlo y trabajar con él. Exactamente. Integrar esos impulsos más oscuros. Encontrar una forma sana de expresarlos para que no nos consuman. Es un viaje de autodescubrimiento que dura toda la vida. Sin duda. ¿Quién iba a decir que una historia del catecismo podía dar para tanto, verdad? Es que las historias bíblicas tienen muchas capas. Hemos pasado de un relato bíblico familiar a una discusión sobre arte, cultura y ahora psicología. Es la magia de las buenas historias, que nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. Y para terminar esta inmersión, les dejamos una pregunta para que piensen. ¿Están de acuerdo con Sondy? Todos tenemos esas fuerzas de Caín y Abel dentro de nosotros que necesitamos equilibrar. Es algo que vale la pena considerar. Sin duda. Y si les ha picado la curiosidad, pueden explorar algunas de las obras que hemos mencionado